Si estás escuchando esto ahora, suscríbete, porque hay verdades que no se dicen en voz baja, se dicen cuando ya no pueden ser ocultadas. Y esta llevaba años esperando su momento. Me di cuenta el día que abrí el álbum familiar. No fue un grito, ni una discusión, ni una carta anónima. Fue una imagen, o mejor dicho, la ausencia de una imagen. Pasé página. Una foto de la boda de mi hijo. Sonrisas perfectas, copas en alto, abrazos que parecían eternos. Pasé otra. El nacimiento de mi nieta. Globos, flores, lágrimas felices. Otra más. Navidad. Año nuevo. Cumpleaños. Y entonces lo entendí. Yo no estaba. No en una. No en dos. En ninguna. No había una esquina donde se viera mi vestido. Ni un reflejo en un vidrio. Ni una sombra traicionera que delatara mi presencia. Era como si nunca hubiera existido. Cerré el álbum con cuidado, como si fuera frágil. Pero lo que estaba rompiéndose era otra cosa. Porque yo sí estuve allí. En cada evento. En cada mesa. En cada sonrisa forzada. Yo serví el pastel. Cargué a la bebé. Aplaudí. Lloré. Y aún así, me borraron. No fue un accidente. No fue mala suerte. Fue una decisión. Nadie me lo dijo directamente. Claro. Las verdades incómodas nunca se dicen de frente. Pero lo confirmé semanas después, cuando mi hermana, sin malicia, sin cuidado, me mostró una foto en su teléfono. Mira qué bonita quedó, dijo. La subieron todos. Todos. La foto estaba editada. Recortada. Limpiada. Y ahí, justo donde yo estaba abrazando a mi hijo. Solo había aire. Un espacio vacío demasiado perfecto para ser casualidad. Sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza. No era rabia. Era claridad. Porque en ese instante entendí algo que nadie se atreve a aceptar. Cuando te borran de las fotos, es porque quieren borrarte de la historia. No reclamé. No lloré frente a ellos. No pedí explicaciones. Sonreí. Seguí yendo a reuniones. Llevé regalos. Respondí mensajes. Fui la madre ejemplar. La abuela presente. La mujer discreta que no causa problemas. Ellos pensaron que había funcionado. Que el silencio era rendición. Pero el silencio, a veces solo es preparación. Porque mientras ellos editaban recuerdos, yo recordaba demasiado bien. Recordaba quién pagó los estudios. Quién firmó papeles cuando nadie más quiso hacerlo. Quién sostuvo secretos que podían haberlo destruido todo. Yo sabía cosas. Cosas que no salen en fotos. Cosas que no se suben a redes. Cosas que, dichas en el momento correcto, pueden cambiarlo todo. Un día, mi hijo me llamó. Su voz era cordial. Distante. Educada. Mamá, vamos a hacer una reunión grande. Algo importante. ¿Importante? Pregunté. Sí, aniversario, familia, amigos. Todo el mundo. Todo el mundo. Hice una pausa. Respiré. Claro, respondí. Ahí estaré. Colgué. Y sonreí de verdad por primera vez en años. Porque no lo sabían aún. Pero me acababan de dar el escenario perfecto. No iba a reclamar un lugar en las fotos. No iba a exigir una disculpa. No iba a suplicar reconocimiento. No. Iba a hacer algo mucho más definitivo. Iba a volver a la historia. Pero esta vez, como narradora. Si crees que esto termina aquí, quédate. Comenta si alguna vez te hicieron sentir invisible. Y suscríbete. Porque en la próxima parte, te contaré qué verdad decidí guardar durante años. ¿Y por qué? Revelarla en público podría destruir más de una sonrisa perfecta. Porque hay ausencias que duelen. Y hay verdades que esperan el momento exacto para cobrar venganza. Antes de que continúes, asegúrate de suscribirte y dejar un comentario si alguna vez sentiste que te borraban de la historia. Porque lo que sigue no es para los débiles. Es para los que alguna vez fueron ignorados, y luego recordaron que tenían memoria. La reunión se acercaba y, por fuera, yo era la misma mujer que todos creían. Sonriente. Discreta. Siempre aplaudiendo desde el margen. Pero por dentro, la calma era solo la superficie de un océano agitado,
lleno de secretos, recuerdos y planes. No era venganza impulsiva. Era venganza calculada, lenta, meticulosa. Durante años, había guardado cosas que podían parecer triviales. Notas, documentos, mensajes, pequeñas piezas de un rompecabezas que nadie sospechaba que existía. Mis familiares creían que los años de silencio eran resignación, que la abuela olvidada en las fotos simplemente había aceptado su destino. ¡Qué equivocados estaban! Empecé por recordar los momentos en que me habían borrado deliberadamente. No solo de las fotos, sino de los eventos importantes. La boda de mi hijo, su graduación, los cumpleaños de sus amigos y de mi nieta. Cada vez que preguntaba, siempre había una excusa perfecta. Te llamamos, pero no pudiste venir, se nos pasó, no estabas en el grupo de fotos. Pero yo sabía la verdad. No querían que estuviera ahí. Así que empecé a observar. Cada gesto, cada sonrisa forzada, cada conversación a media voz. Aprendí a detectar la falsedad, a escuchar lo que no se decía y a leer lo que ellos creían invisible. Y luego, empecé a actuar, con la paciencia de quien ha sido borrada antes, pero que ahora controla cada movimiento. Primero, preparé mis documentos. Comprobantes de que yo había estado allí, que había contribuido, que había sostenido la estructura de la familia cuando todo parecía derrumbarse. No solo para mí, sino para el momento exacto en que la historia tendría que ser reescrita. Segundo, reconstruí mi memoria de cada evento. ¿Quién dijo qué? ¿Quién había hecho promesas vacías? ¿Quién había ocultado información? Cada conversación olvidada, cada confidencia ignorada, todas documentadas en mi mente. Y tercero, empecé a planear el momento exacto para volver. Porque cuando te borran de las fotos, puedes ser invisible durante años. Pero la verdad siempre tiene un escenario. La reunión llegó antes de lo que esperaba. Todo el mundo estaba allí, familiares, amigos, colegas. La decoración era impecable. Las sonrisas falsas, abundantes. Y yo era simplemente la invitada que nadie esperaba que hablara. Salí a la terraza mientras los invitados charlaban. Tomé aire. Y recordé cada insulto velado, cada gesto de exclusión, cada mirada que decía aquí no perteneces. Y en ese instante, decidí que ya no importaba lo que ellos creían. Ya no importaba la perfección de las fotos ni las sonrisas editadas. Yo tenía algo que ellos no tenían, la verdad. La conversación empezó de manera inocente. Me acerqué a una de mis sobrinas, la más confiada. Hablamos de la decoración, del clima, de lo linda que estaba la fiesta. Y luego, lentamente, introduje la primera pieza. Algo pequeño. Un detalle que solo algunos recordarían. Una anécdota de hace años, de cuando ellos intentaron borrarme de la historia y fallaron. ¿Recuerdas cuando en la boda del tío decidieron que no debía aparecer en las fotos familiares? Pregunté casualmente, mientras servía un poco de vino. Fue curioso, porque yo estaba allí, cargando al bebé, y nadie lo notó. Silencio. Una pausa incómoda. Sonrisas que se congelaron. Y fue entonces cuando entendí que ya había ganado la primera batalla. No con gritos, no con acusaciones, sino con la evidencia de su propia falsedad. Mientras la noche avanzaba, fui soltando más recuerdos. No todos, no todavía, pero lo suficientes para hacer que cada conversación a mi alrededor tuviera un eco de culpabilidad. Recordé quién había escondido cartas importantes, quién había manipulado información, quién había hecho promesas que nunca cumpliría. Cada historia salía a la luz como pequeñas bombas de relojería. Y cada vez que lo hacía, podía ver cómo la seguridad y el orgullo de los demás empezaba a resquebrajarse. Y entonces llegó el momento que esperaba. El brindis oficial. Todos los invitados se pusieron de pie. Copas alzadas. Sonrisas listas para ser fotografiadas. Subí al escenario. El silencio cayó como un manto pesado. Todos me miraban, esperando. No sabían qué esperar. Tomé la copa y, con voz firme pero calmada, empecé. Hace años fui borrada de las fotos. Pero nunca de la historia. No solo estuve aquí, sino que sostuve esta familia cuando muchos pensaron que podían ignorarme. Y que sus pequeños actos de olvido podían desaparecerme. Sus miradas eran de desconcierto. Algunos intentaron sonreír,
Otros bajaron la cabeza. Yo seguí, lentamente, sin prisa. Hoy no vine a reclamar un lugar en las fotos, ni a pedir reconocimiento. Vine a recordarles que la historia no se escribe con recortes ni con silencios. La historia se escribe con verdad. Algunos murmuraron. Otros intercambiaron miradas nerviosas. Y ahí entendí que había llegado al corazón de la escena perfecta. Porque al borrar mi rostro de las fotos, ellos creyeron que habían ganado. Pero al presentarme con la verdad, yo era la que estaba ganando ahora. El resto de la noche se convirtió en un juego de miradas, silencios y pequeñas confesiones. Yo no necesitaba gritar. Solo dejar que el peso de lo que sabía hiciera el trabajo por mí. Y mientras observaba a cada uno, no pude evitar sentir un placer frío y controlado. Porque había esperado años para esto. Años para que ellos entendieran que no se puede borrar la historia de alguien que nunca olvida. Si crees que esto termina aquí, te equivocas. Porque la verdadera revelación aún no ha ocurrido. Hay secretos que, cuando se exponen, no solo cambian miradas, cambian destinos. Y en la próxima parte, te contaré cómo planeo hacer que todos vean lo que creyeron que podían ocultar. Y por qué este momento no será solo una conversación incómoda, sino una exposición pública que nadie olvidará jamás. Recuerda suscribirte y dejar tu comentario. ¿Alguna vez alguien te intentó borrar de la historia? ¿Crees que la verdad puede ser más poderosa que cualquier imagen manipulada? La próxima parte promete que la memoria de los años robados volverá a la luz, con un impacto que nadie esperaba. La noche de la reunión quedó marcada en mi memoria como un terreno fértil para la verdad. Yo había plantado semillas, pequeñas gotas de recuerdos y verdades olvidadas. Ahora, era el momento de hacerlas crecer hasta que nadie pudiera ignorarlas. Mientras los invitados charlaban en grupos dispersos, yo me mantuve en un extremo del salón, observando cada gesto, cada sonrisa fingida, cada mirada rápida. Todo estaba ahí, y yo lo almacenaba para el momento exacto. Mi corazón no latía con prisa, latía con precisión. Porque la venganza que planeaba no era impulsiva. Era un juego de relojería, un desenlace que tomaría años de silencio para ser perfecto. Primero, llamé a mi hijo. No en privado, no para sermones ni reproches. Lo llamé delante de todos, con una voz tan calmada que contrastaba con el peso de lo que estaba a punto de decir. Hijo, empecé, mientras todos giraban la mirada. ¿Recuerdas todas esas fotos en las que no aparecí? Mamá, intentó interrumpir, nervioso. No es necesario. No, es necesario, le corté, y todos escucharon. Porque cuando me borraron de esas fotos, me borraron de la historia que ustedes querían contar. Se hizo un silencio sepulcral. Las conversaciones se detuvieron. Algunos respiraban con fuerza, otros intentaban ocultar el desconcierto. Pero, continué, con una calma que parecía frágil, pero que en realidad era acero. Yo estuve ahí. En cada nacimiento, en cada boda, en cada Navidad, en cada cumpleaños. Y no solo estuve. Sostuve, cuidé, ayudé, preservé. Y ahí estaba la verdad que nadie podía negar. El recuerdo de mi presencia estaba registrado en documentos, testigos y memorias intactas, mientras ellos pensaban que un recorte, una edición o un silencio podían eliminarla. Uno de mis hermanos, el que siempre había actuado como líder moral de la familia, intentó interrumpirme. Mamá, no hace falta, no quieres causar un escándalo. Escándalo, dije suavemente, dejando que la palabra cayera como una sentencia. No, querido hermano. Lo que yo busco no es escándalo. Lo que busco es que todos comprendan que no pueden borrar la historia de alguien que estuvo presente cuando nadie más lo estuvo. Las miradas de todos se volvieron hacia mí. Era mi escenario, y yo lo controlaba. Saqué el primer documento. No era un papel cualquiera. Era un álbum que nadie recordaba, con fotos originales, cartas y notas que demostraban mi participación activa en cada evento que habían intentado invisibilizar. Lo abrí frente a todos y señalé una foto del bautizo de mi nieta. Aquí estoy. Ven. No en la esquina. No recortada. No editada. Estoy aquí, sosteniendo al bebé mientras todos los demás posaban. Y aún así,
Alguien decidió que no merecía aparecer en las fotos oficiales. Alguien murmuró. Alguien bajó la mirada. Pero yo continué, con cada palabra midiendo su impacto, con cada silencio aumentando la tensión. El siguiente paso fue el testimonio público. Llamé a algunos familiares que habían sido testigos de mi implicación y les pedí que dijeran lo que sabían. Uno a uno, empezaron a relatar. Ella organizó todo, dijo mi hermana menor. Nunca nos falló, confirmó una tía. Yo vi cómo cuidaba de todos, agregó un amigo cercano de la familia. Las piezas del rompecabezas caían en su lugar. Los murmullos crecían. El aire se cargaba de una tensión que ninguno de ellos esperaba. Y mientras las palabras resonaban, yo sentí algo que hacía años había olvidado: poder. No era el poder de dominar, sino el poder de la verdad que nadie podía ignorar. Luego llegó la parte más delicada. Revelar los actos de falsedad y manipulación, sin señalar con rencor, solo exponiendo hechos que ya eran conocidos por mí. No fue casualidad que yo no apareciera en las fotos, dije, con voz firme. No fue accidente que mis esfuerzos fueran minimizados o ignorados. Cada acción, cada olvido, cada recorte, era parte de un patrón que pensé que ustedes habían logrado ocultar. Pero no lo lograron. Nunca lo lograrán. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Algunos se tapaban la cara. Otros miraban al suelo. Y yo solo sonreía, porque sabía que la verdad se había infiltrado donde ninguna mentira podía sobrevivir. Para ese momento, entendí que la venganza no necesitaba gritos, ni reproches. Necesitaba paciencia, preparación y el momento exacto. Cada documento, cada palabra, cada testimonio, era un golpe invisible, preciso y definitivo. Era una exposición pública de lo que habían intentado borrar durante años. Y mientras ellos se debatían entre incredulidad, vergüenza y rabia contenida, yo estaba tranquila, en control, inquebrantable. Antes de finalizar mi discurso, añadí la última frase que había estado practicando en silencio durante años. Pueden intentar borrar mi rostro de las fotos, pueden intentar ocultar mi voz en los recuerdos, pueden pensar que con un silencio o una edición podrían borrar mi historia. Pero hay algo que nadie puede borrar. Yo estuve aquí. Yo recuerdo. Yo sigo siendo parte de esta historia. Al decirlo, sentí como el peso de años de invisibilidad se disipaba. No necesitaba aplausos, no necesitaba reconocimiento. Solo necesitaba que la verdad existiera, y que todos la vieran con claridad. Esa noche, mientras los invitados se retiraban, algunos me miraban con respeto renovado, otros con resentimiento visible. Pero yo no me moví de mi posición. Yo había ganado más que un lugar en las fotos. Había ganado el control de la narrativa, y nadie podría arrebatármelo. Mientras observaba el salón vacío, comprendí algo más profundo. Cuando alguien intenta borrarte, la verdadera venganza no está en gritar, ni en confrontar, ni en llorar. Está en recordar, exponer y reclamar tu lugar en la historia con precisión y calma, hasta que todos lo reconozcan. Si pensabas que la historia terminaba aquí, estabas equivocado. Lo que ellos no saben es que la venganza aún tiene capítulos por escribir. Porque cuando la verdad sale a la luz, no solo cambia recuerdos, cambia el futuro de todos los que creyeron que podían ignorarte. En la próxima parte, te mostraré cómo la revelación se convierte en un evento que nadie olvidará. Y cómo los secretos que durante años parecían inofensivos, ahora empezarán a destruir máscaras, vínculos y apariencias. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dejar tu comentario si alguna vez sentiste que te invisibilizaron o te ignoraron. Lo que sigue no es solo drama familiar, es el momento en que la verdad se convierte en tormenta. Los días posteriores a la reunión fueron extraños. Algunos me miraban con cautela, otros con miedo velado. Era como si hubieran sentido la primera sacudida de un terremoto, y no supieran que la verdadera destrucción apenas comenzaba. Yo, por mi parte, me sentía más tranquila que nunca. Porque había probado algo fundamental: nadie puede borrar lo que realmente existe. Mi presencia, mis recuerdos, mi historia, todo seguía intacto, incluso cuando ellos pensaban lo contrario. Decidí que era hora de llevar la revelación al siguiente nivel. Si hasta ahora la verdad había sido una serie de murmullos y testimonios frente a un reducido grupo de familiares,
Ahora debía ser un golpe que todos sintieran. Preparé una presentación cuidadosamente planeada. Fotos originales, documentos que probaban mi participación activa, testimonios grabados de personas que habían estado presentes y que, por años, habían observado la manipulación silenciosa de mis ausencias. Era un arsenal que nadie podía refutar. El escenario elegido fue la próxima reunión familiar anual. Todo el mundo estaría allí: primos, tíos, amigos cercanos, colegas. Y yo tendría el control total del momento. Llegué temprano, como siempre, para organizar los detalles. Coloqué cuidadosamente los documentos, las fotos y los pequeños objetos que servían de prueba. Todo debía estar listo para el momento exacto en que la verdad fuera revelada. Cuando los invitados comenzaron a llegar, noté la tensión inmediata. Algunos intentaron saludarme con normalidad. Otros, sin embargo, parecían temer lo que sabía, lo que estaba por salir a la luz. Mi hijo me miró, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabía que había cruzado un límite que jamás había imaginado. Ya no podían controlar la narrativa. Comencé la reunión con palabras inocentes, hablando de recuerdos, de los años pasados. Y lentamente fui introduciendo la primera evidencia tangible. Una foto de una fiesta de cumpleaños donde yo había cuidado de todos los niños mientras los demás posaban para la cámara. Ahí estoy, dije señalando la imagen. Ven. Y sin embargo, en la foto oficial, alguien decidió que no debía aparecer. Los murmullos comenzaron a propagarse como fuego en pasto seco. Algunos se miraban entre sí, como si de pronto comprendieran la magnitud de lo que habían hecho. Luego saqué una carta, escrita por mi hijo cuando era pequeño, donde me agradecía por siempre estar ahí, por cuidar de él, por nunca abandonarlo. Lo leí en voz alta. Gracias por estar siempre, incluso cuando otros no notan que existo. Te amo, mamá. Algunos intentaron sonreír, otros bajaron la mirada. Y ahí fue cuando comprendí que la emoción y la culpa podían coexistir en un solo espacio. Después llegó el momento de los documentos oficiales. Papeles que demostraban mis contribuciones a la familia, pagos, contratos, permisos y decisiones que nadie podía cuestionar. Los coloqué sobre la mesa y dije: aquí está la prueba de que estuve presente, de que sostuve la estructura de esta familia, incluso cuando alguien decidió borrarme de la historia. El silencio se volvió absoluto. Algunos familiares empezaron a murmurar entre sí, nerviosos, incapaces de enfrentar lo que estaba sucediendo. Y entonces llegó el clímax: los testimonios grabados. Mensajes de amigos y conocidos, cartas de agradecimiento, pequeñas historias de cómo yo había intervenido para salvar situaciones complicadas. Cada palabra era un martillo sobre la fachada de perfección que habían intentado construir. Vi cómo algunas sonrisas se desmoronaban, cómo las miradas de orgullo se transformaban en culpa y miedo. Era un efecto acumulativo, silencioso, devastador, y lo disfruté con calma. Mi hijo finalmente me miró, y pude ver en su expresión algo que no había visto antes: respeto. No por miedo, no por obligación, sino por reconocer que yo había estado ahí, incluso cuando ellos habían querido negarlo. Mamá, no sabía, susurró. Ahora sabes, respondí. No era necesario ocultarlo. Y en ese instante, comprendí que la venganza no siempre se trata de hacer daño. A veces es simplemente mostrar la verdad y dejar que ella haga su trabajo. La reunión terminó con una mezcla de emociones: lágrimas, abrazos tensos, disculpas apenas susurradas. Pero yo no buscaba reconciliación. Buscaba reconocimiento de la verdad. Y eso, lo había conseguido. Mientras los invitados se retiraban, me quedé sola en el salón. Observé los documentos, las fotos, los recuerdos. Y sonreí. Porque había algo poderoso en saber que, incluso cuando te intentan borrar, tu historia sigue viva. Tu presencia sigue existiendo. Y la verdad siempre encuentra la manera de hacerse notar. Si pensabas que la historia termina aquí, estabas equivocado. Porque hay secretos más profundos, mentiras más grandes y traiciones que aún esperan ser reveladas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un comentario. Lo que estás a punto de leer es el desenlace, donde la verdad no solo se revela, sino que transforma todo a su paso. Los días posteriores a la exposición pública fueron un torbellino.
Algunos familiares me evitaban, otros me miraban con respeto mezclado con temor. No se trataba de miedo irracional. Era el miedo a que los secretos que habían enterrado por años finalmente salieran a la luz. Yo, por mi parte, estaba tranquila. Porque había aprendido algo que muchos olvidan. No importa cuántas fotos te borren, lo que está en la memoria, en los documentos y en la verdad, nadie puede destruirlo. El momento decisivo llegó en la siguiente reunión familiar, más grande, más formal. Esta vez, no iba a limitarme a exponer recuerdos o documentos. Esta vez, iba a exponer la cadena completa de manipulaciones, silencios y traiciones que habían intentado ocultar durante décadas. Subí al escenario, frente a todos, y dije, hace años intentaron borrarme de las fotos, y creyeron que podían borrar mi historia. Pero hoy no vine solo a recordarles que estuve presente. Vine a revelar todo lo que ustedes creyeron que podían ocultar. El silencio fue absoluto. Se podía escuchar la respiración contenida de todos los presentes. Primero, hablé de los pequeños actos, fotos recortadas, invitaciones ignoradas, comentarios silenciosos que me invisibilizaban. Luego, fui escalando, decisiones que habían afectado la vida de mis hijos y nietos, promesas incumplidas y actos de traición que habían quedado impunes. Cada palabra estaba respaldada por pruebas. Cada prueba era una gota más en un vaso que hacía tiempo estaba lleno de secretos y resentimientos acumulados. Hubo quienes intentaron interrumpirme. Mamá, no es necesario, decían con voz temblorosa. Pero yo continué, calmada, implacable. No estoy aquí para agradarles. Estoy aquí para poner cada cosa en su lugar. Ustedes intentaron borrar mi presencia, mi esfuerzo, mi historia. Y hoy, todo eso queda expuesto para que nadie pueda olvidarlo ni negarlo. Luego llegó el punto más explosivo. Saqué un sobre con cartas y documentos que revelaban decisiones cruciales que habían afectado directamente a la familia. Manipulación de herencias, promesas incumplidas sobre negocios, y hasta intentos de desacreditarme ante terceros. Aquí está la verdad, dije, mientras los abría uno por uno. No son rumores. No son invenciones. Son hechos. Y están aquí, visibles para todos. Algunos comenzaron a llorar, otros a enojarse, y algunos más simplemente se quedaron inmóviles, atrapados entre la culpa y la incredulidad. Yo los observaba en silencio, con la calma de quien sabe que la venganza no necesita gritos, necesita pruebas y paciencia. Mi hijo, que había intentado proteger a otros, finalmente se acercó. Mamá, esto, intentó decir. SHH, lo interrumpí. No es tu turno. Este momento es de la historia que intentaron borrar, y ahora es mi turno de narrarla. Luego, los testimonios grabados comenzaron a reproducirse. Palabras de amigos, vecinos y colegas que confirmaban todo lo que decía. Cada frase resonaba como un eco imposible de ignorar. Y mientras las palabras llenaban la sala, entendí que había completado mi venganza. No con rabia, no con violencia, sino con verdad, paciencia y precisión. Cuando todo terminó, me levanté, miré a cada uno de los presentes y dije la frase que había estado guardando desde el primer momento. Me borraron de las fotos, pero nunca de la historia. Y hoy, esa historia es visible para todos, porque la memoria y la verdad no se pueden eliminar. Al salir del salón, sentí algo extraño, no era satisfacción ni alivio. Era liberación. Porque los años de invisibilidad, de silencios, de dolor, habían encontrado su cierre. Y aunque algunos nunca me perdonarían, yo ya no necesitaba su reconocimiento. Mi historia estaba completa. Mi verdad estaba expuesta. Y nadie podría volver a negarla. Ese día, aprendí que la verdadera venganza no está en herir a otros. Está en reclamar tu espacio, en recuperar tu voz, en mostrar que lo que intentaron borrar sigue existiendo. Y aunque me borraron de las fotos, nadie podría borrar mi historia.